Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a su noticiero de confianza. Hoy yo, Jorge García, y mi compañera Bárbara Angélica de la Facultad de Arquitectura de la UANL abordaremos una realidad preocupante en México: la persistencia de la violencia y discriminación contra mujeres y personas de la comunidad LGBTQI+. A pesar de los avances en la legislación y el reconocimiento de los derechos, las cifras siguen mostrando un panorama alarmantemente grande, con denuncias de crímenes de odio, agresiones en espacios laborales y represión de manifestantes en favor de la equidad. Otra noticia reciente fueron los crímenes de odio contra las personas LGBTIQ+ en México. En las primeras semanas de 2025, al menos 5 personas que pertenecen a esta comunidad han sido víctimas de crímenes de odio en México. Entre las víctimas podemos encontrar a Zulma Hernández Mendoza, una mujer trans de 43 años, Chloe Jiménez, una joven trans de 17 años, y ambas fueron asesinadas en Oaxaca. También se reportaron los casos de Ariadna Cortés, una mujer lesbiana de 32 años, Edivaldo Presa, un hombre gay y académico, y Cristian Cutiño, una persona de identidad zapoteca que no se identifica exclusivamente como hombre o mujer. A pesar de la existencia de protocolos nacionales para garantizar la justicia a personas LGBTIQ+, las autoridades no siempre las aplican y muchas veces son las organizaciones civiles las que documentan y exigen justicia por estos crímenes. En estos casos nos muestran una realidad alarmante. En México muchas personas de la comunidad siguen siendo víctimas de violencia extrema solo por ser quienes son. A pesar de los avances legales como el reconocimiento de identidades no binarias en la Ciudad de México, la discriminación y los crímenes de odio persisten. Es preocupante que las autoridades no siempre actúen con la urgencia y sensibilidad que estos casos requieren. La falta de respuesta institucional no solo perpetúa la impunidad, sino que también envía un mensaje de indiferencia hacia las vidas de estas personas. Como sociedad debemos exigir que se respeten los derechos de todas las personas y que se implementen políticas públicas efectivas para prevenir la violencia y garantizar la justicia. Además, es esencial promover la educación de derechos humanos y el respeto a la diversidad desde temprana edad. Solo así podremos construir un México más seguro, justo e incluyente para todas y todos. Muchas gracias. Noticia reciente: mujeres injustamente encarceladas en México enfrentan dificultades tras su liberación. Un reportaje del País del 13 de abril de 2025 expone las historias de mujeres mexicanas que han sido encarceladas injustamente y las dificultades que enfrentan al reintegrarse a la sociedad. Por ejemplo, Cintia Bazán fue condenada a 9 años por un robo que asegura que no cometió y pasó 3 años en prisión antes de obtener una amnistía en el 2023. Al salir, muchas de estas mujeres enfrentan estigmación, falta de oportunidades laborales y escaso apoyo institucional. Organizaciones como la CANA trabajan para brindarles apoyo psicológico y oportunidades de reinserción social. Como reflexión, estas historias nos muestran cómo el sistema de justicia de México puede fallar, especialmente cuando se trata de mujeres en situaciones vulnerables. Ser encarceladas injustamente no solo les quita años de su vida, también les deja con cicatrices emocionales y sociales que son muy difíciles de sanar. Es preocupante que en lugar de protegerlas, las instituciones a veces contribuyen a su sufrimiento. Esto nos hace pensar en la importancia de tener un sistema judicial justo y sensible al género, que realmente escuche y apoye a las mujeres. Como sociedad debemos exigir que se respeten los derechos de todas las personas y que se implementen políticas públicas que prevengan estas injusticias. También es esencial apoyar a las organizaciones que trabajan para ayudar a estas mujeres a reconstruir sus vidas. Y solo así podremos tener un México más justo y equitativo para todas y todos. Las organizaciones de derechos humanos han documentado un aumento en estos casos, mientras que colectivos sociales continúan exigiendo justicia y condiciones dignas para todas las personas, sin importar su género u orientación sexual. ¿Qué tan lejos estamos de una sociedad realmente incluyente y equitativa? Hoy en nuestro reportaje especial analizaremos esta problemática con cifras oficiales y el contexto detrás de estos alarmantes sucesos. No se lo pierda. En México, la lucha por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQI+, sigue enfrentando obstáculos significativos.
a pesar de los avances legales y sociales. Los casos de violencia y discriminación persisten, dejando a miles de personas en una situación de vulnerabilidad. Datos recientes revelan un aumento preocupante en los crímenes de odio contra las personas de la comunidad LGBTQI+, con especial énfasis en la violencia hacia las mujeres trans. Organizaciones civiles han denunciado la impunidad en estos casos, señalando que el acceso a la justicia sigue siendo una barrera para muchas personas. No hay suficientes mecanismos que nos protejan, afirman activistas quienes exigen una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Por otro lado, la violencia contra las mujeres sigue siendo una problemática alarmante a pesar de las movilizaciones y protestas feministas. México sigue registrando cifras preocupantes de feminicidios y agresiones en espacios públicos y privados. Expertos señalan que, aunque haya avances en la legislación, su implementación sigue siendo insuficiente. Además, algunos informes documentado el uso de fuerza ilegal contra manifestantes, lo que representa un desafío adicional en la lucha para los derechos de las mujeres. En el ámbito laboral tampoco está exento de estos problemas. Durante la pandemia, las violaciones a los derechos laborales de las personas de la comunidad LGBTQI+, se dispararon en un 36%, reflejando una realidad de exclusión y desigualdad enorme. El rechazo sigue siendo parte de nuestras vidas, afirman integrantes de la comunidad que exigen condiciones dignas de trabajo y sin discriminación. Esta situación, activistas, colectivos feministas y defensores de los derechos humanos continúan exigiendo cambios estructurales que permitan garantizar la seguridad y equidad de estas personas. ¿Está la sociedad mexicana avanzando lo suficiente hacia la inclusión? ¿Qué acciones son necesarias para erradicar estos problemas? En nuestro siguiente segmento analizaremos las propuestas y los desafíos que enfrentamos como país para garantizar un futuro libre de violencia y discriminación. En nuestro país, la lucha por la igualdad y la eliminación de la violencia sigue siendo un desafío constante, a pesar de los avances en legislación y programas de inclusión. La realidad muestra que aún queda mucho por hacer. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el preocupante aumento de la violencia de género y los crímenes de odio contra la comunidad LGBTQI+, exigiendo respuestas concretas por parte de las autoridades. El acceso a la justicia sigue siendo una de las principales preocupaciones. Colectivos han señalado que muchas denuncias de discriminación y violencia no se investigan con la debida diligencia, lo que se deja a las víctimas en una situación de desprotección. Necesitamos cambios estructurales, no solo discursos, afirman activistas que han impulsado propuestas para su mejora de atención y protección de los derechos humanos. Además, especialistas subrayan el papel fundamental de la educación para erradicar la discriminación desde sus raíces. La implementación de programas escolares que promuevan el respeto y la equidad es una de las soluciones que diversos sectores han propuesto para lograr una transformación profunda en la sociedad. Sin embargo, los avances en este rubro aún son insuficientes. Desde el ámbito económico se han planteado estrategias para reducir la brecha de desigualdad, impulsando oportunidades laborales para sectores vulnerables. Empresas y organizaciones han comenzado a incorporar políticas de inclusión, pero el cambio hacia un México verdaderamente equitativo aún requiere un mayor compromiso. El papel de la tecnología y los medios de comunicación también es clave. La difusión de la información sobre derechos humanos y mecanismos de protección puede ayudar a combatir la discriminación y generar conciencia en la población. La participación activa de la ciudadanía a través de espacios de diálogo y colaboración con el gobierno es esencial para impulsar políticas efectivas.
Bueno, pues las noticias que revisamos muestran una realidad preocupante en México, y es que muchas mujeres y personas de la comunidad LGBTQI+, siguen siendo víctimas de violencia, discriminación y abusos. Y esto no solo ocurre en la calle, también pasa en sus casas, en el trabajo, en la escuela o simplemente cuando intentan acceder a servicios básicos como la salud o la justicia. Y pues aunque existen leyes que protegen sus derechos, muchas veces no se aplican correctamente o no se respetan. Estos casos nos hacen pensar en lo mucho que falta por hacer como sociedad. No se trata solo de castigar a quienes dañan, sino de educar desde casa, desde la escuela y desde los medios para que aprendamos a respetar a todas las personas por igual. Y pues la igualdad no solo es una palabra bonita, es un derecho. Y cada vez que se ignora o se violenta a alguien por ser mujer, o por su orientación sexual, o por su identidad de género, todos perdemos un poco de humanidad. Reflexionar sobre estos temas nos debe llevar a actuar, desde lo más simple, como no guardar silencio ante una injusticia, hasta exigir que se cumplan las leyes. Y pues solo así podremos construir un México más justo, seguro y digno para todas y todos.